Hoy hablaremos de un tema muy interesante y tiene que ver con la nutrición hepática. La nutrición hepática va a ayudar muchísimo a las personas que sufren de enfermedades del hígado, como por ejemplo el hígado graso, y nos va a guiar y a orientar en cómo alimentarnos para tener este órgano en buen funcionamiento e incluso qué no debemos comer, cómo no debemos alimentarnos precisamente para no enfermarlos. Mi nombre es Sandra Nieto. Bienvenidos a un episodio más del podcast Cuida tu Salud de la Fundación Santa Fe de Bogotá. Hoy vamos a responder preguntas como ¿qué significa realmente una nutrición hepática adecuada? ¿Cómo influye la dieta en enfermedades como el hígado graso? ¿Qué papel juega la Fundación Santa Fe de Bogotá en la atención de estas enfermedades? Hoy estoy muy bien acompañada, nada más ni nada menos que con Patricia Ogli. Ella es especialista en nutrición clínica y patología digestiva. Muchas gracias, Sandra, por la invitación. Con mucho gusto, felices de tenerla porque cada vez más aumenta el tema del hígado graso sobre todo y por supuesto otro tipo de enfermedades del hígado. Entonces, Patricia, vamos a tener acá una audiencia pegada definitivamente de nuestro podcast queriendo saber cómo orientarse en la alimentación y también cómo orientar a la familia, porque casi que diría yo que en una de cada 4 familias aproximadamente puede haber un hígado graso de cualquiera de los miembros de la familia, incluso no tanto con la edad. ¿Cómo es la edad en el hígado graso? ¿En qué edades es más frecuente? Bueno, realmente como comentas, el hígado graso cada vez viene más en ascenso, esta prevalencia a nivel mundial. En Latinoamérica también especialmente ha venido en incremento y en el país, en Colombia, donde tenemos una prevalencia en general en el país de un 20 a un 30% aproximadamente de la población en este momento está cursando con hígado graso. Y si bien anteriormente se pensaba que las patologías del hígado únicamente podían, afectar a la población adulta, cada vez vemos más casos también en población pediátrica, ¿sí? En niños y en adolescentes. Esto viene sucediendo a nivel mundial, pero específicamente a nivel de Latinoamérica se está notando bastante. Patricia, y estas que son unas estadísticas que nos alarman un poco, me encantaría contarle a la audiencia antes de entrar profundamente en materia, ¿por qué decidió estudiar nutrición y por qué este interés o este foco precisamente en la alimentación hepática? Mi interés en la nutrición clínica surge de darme cuenta cómo realmente el tratamiento nutricional puede ser un pilar fundamental en el manejo, en el tratamiento de aquellas personas que tienen alguna enfermedad o varias enfermedades al mismo tiempo e incluso en la prevención. La nutrición clínica realmente tiene un abordaje, doble, donde podemos prevenir, hacer prevención primaria y secundaria y a su vez también tratar a quienes ya se encuentran enfermos. La idea es poder evitar nuevos episodios de ciertas patologías que podrían repetir. Mi interés en el área de nutrición específicamente especializada en las patologías digestivas y en las patologías como el hígado graso, cirrosis y los pacientes con trasplante hepático surge de que realmente el hígado es un órgano fundamental y que quizás se ha podido dejar un poco de lado esta especialidad o quizás hay un poco de temor o desconocimiento referente a la nutrición específicamente para personas que tienen alguna patología hepática. Entonces, realmente al ser el órgano tan fundamental de nuestro organismo, pues requiere una atención especial y viene siendo como un poco paradójico que sabemos que la nutrición es esencial en las patologías hepáticas, pero por otro lado, quizás por el desconocimiento o que está rondando mucha información hoy en día en redes, pues realmente no hayan tantos especialistas dedicados a esta área. Sí, es escaso que uno sepa que hay una especialidad que mira con doble clic el hígado y bueno, como bien dices, hay demasiada gente recomendando cualquier cantidad de comidas, alimentos, terapias, dietas que puede que le hayan funcionado bien a una persona, pero no necesariamente le funciona bien a las demás. Entonces, empecemos un poquito como en orden para ir contextualizando y lo primero es, ¿qué se entiende por nutrición hepática específicamente?
La nutrición hepática está orientada a las estrategias que podamos brindarle a nuestros pacientes desde el punto de vista de orientarlos hacia cuál es la mejor alimentación que deben recibir y que no se trate de realizar dietas, como hoy en día quizás esa palabra está muy de moda, pero realmente la idea es poder establecer un plan individualizado y específico orientado sea a la prevención o ya al tratamiento de diferentes patologías, como por ejemplo el hígado graso, por ejemplo la cirrosis, la cirrosis hepática puede ser de diferentes orígenes o causas, donde hoy en día la que hemos visto aquí incluso en la fundación que va cada vez más en aumento de los pacientes que recibimos es la cirrosis de origen metabólico, precisamente por el hígado graso, pero también podemos tener cirrosis de origen alcohólico, por hepatitis autoinmune, por el virus de la hepatitis C, entre otras, y también la nutrición hepática va orientada al manejo del paciente tanto en la etapa pretrasplante como ya posterior al mismo. ¿Qué está causando tanta enfermedad o ese aumento de enfermedades en el hígado? ¿Es la alimentación? Sí, realmente está muy relacionado, si bien anteriormente veíamos que quizás el origen de la cirrosis era relacionada con otras causas, como por ejemplo la ingesta de alcohol, o por ejemplo algún virus, como lo que les comentaba, el virus de la hepatitis C, por ejemplo, o la autoinmune, realmente cada vez vemos que este porcentaje de cirrosis de origen metabólico viene más en aumento. ¿Por qué? Porque el hígado graso realmente es el resultado de unos hábitos de alimentación que no son saludables, del sedentarismo, ¿sí? Del sobrepeso, de la obesidad, pero incluso también podemos tener pacientes delgados que, aunque no tengan un sobrepeso y una obesidad, puedan estar cursando con hígado graso. ¿Por qué? Porque tienen unos hábitos de alimentación que no son saludables. Que no son saludables. Eso es a través del tiempo que sale un hígado graso, ¿no? No es como de la noche a la mañana, sino años y años y años que se va gestando hasta que se descubre. De acuerdo, así es. Y el hígado graso realmente, como dices, es algo que viene cursando desde hace un tiempo atrás, no surge de un día para el otro y es una enfermedad silente, es una condición silente que en general se suele detectar es por elevación de las enzimas hepáticas cuando nos realizan un examen de sangre completo, unos laboratorios completos, o por ejemplo por algún hallazgo incidental en alguna ecografía abdominal. En general el hígado graso no suele causar síntomas y por esto puede ser que cualquiera de nosotros podamos estar cursando con hígado graso y no saberlo. Cero síntomas. Nadie puede sospechar de un hígado graso, salvo que lo detecten en un examen de laboratorio o de imagen diagnóstica. Sí, casi siempre se diagnostica es por imágenes realmente, por una elastografía o por una ecografía abdominal o porque se subieron quizás las enzimas hepáticas, ¿sí? Y ya ahí el médico internista direcciona al paciente con el hepatólogo y ahí se van haciendo ya más estudios a fondo. Puede haber algo de molestias a nivel abdominal, pero realmente no, la mayoría de las personas no saben que tienen hígado graso. Bueno, hablando de la nutrición o de lo que nos alimentamos, ¿cuáles son las principales enfermedades del hígado que se derivan de alimentarse mal? Bueno, las enfermedades del hígado que vienen de alimentarnos de una forma incorrecta o de tener unos hábitos de alimentación que no son saludables, la principal es el Muscle D. El Muscle D son las siglas del nuevo término que se viene utilizando para el conocido por todos hígado graso, que es la enfermedad hepática esteatóxica asociada con disfunción metabólica. Esta es la principal realmente, pero también podemos observar en aquellos pacientes, por ejemplo, que cursan con una cirrosis de origen alcohólico, las personas que tienen o los individuos que tienen una elevada ingesta de alcohol también suelen tener alteraciones desde el punto de vista nutricional, ya que podemos observar que puedan cursar con desnutrición, porque en general suelen desplazar la ingesta de alimentos o no tener una ingesta adecuada de todos los grupos de alimentos, porque la suplantan pues por la ingesta de alcohol. Ya. ¿Qué no podemos comer? Empecemos por los nos, que definitivamente sí son súper dañinos y que deberíamos evitar al máximo. Es importante que la población sepa cuáles son los alimentos que es preferible evitar una vez que ya tenemos instaurada una condición en el hígado y también a modo preventivo.
El hígado realmente es un órgano fundamental porque es un órgano metabólico. Él se ocupa de procesar todo lo que nosotros consumimos, sean alimentos o sean bebidas. Y también a su vez se ocupa de distribuir los nutrientes posterior a su procesamiento a nivel del hígado. En el hígado también se producen y se fabrican proteínas, la mayoría de las proteínas que tenemos en el organismo, y también se ocupa de filtrar, que quizás es la función que más conocemos del hígado, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta esto, haciendo esta recapitulación, los alimentos que se deben evitar son los alimentos ultraprocesados. ¿Qué quiere decir ultraprocesados? Son aquellos productos que no vienen directamente de la naturaleza, ¿sí? Aquellos productos que nosotros cuando compramos en el mercado tienen una lista de ingredientes muy larga o con nombres muy raros que a veces ni siquiera sabemos cómo pronunciar. Quiere decir entonces que esos son productos ultraprocesados. Entonces, al consumir estos productos estaríamos sobrecargando al hígado. Es también importante evitar el consumo de azúcar, panela, miel, digamos chocolatinas, gomitas, todos los productos que tengan un alto contenido de azúcar, es preferible evitarlos. Las grasas saturadas, que son las de origen animal, así como también las grasas trans que se encuentran en los productos de panadería y de pastelería que tanto se consumen en Colombia y a nivel de Latinoamérica. Esos son los productos que principalmente hay que evitar, pero también hay que evitar para proteger al hígado y para una vez que la persona ya cursa con una enfermedad en el hígado, evidentemente evitar el consumo de alcohol, porque si tenemos un hígado graso, pues podríamos estar propiciando que esto empeore. En aquella persona que tiene hígado graso que consume alcohol, esta ingesta puede ocasionar que se desarrolle más rápido la progresión hacia estadios pues, más avanzados. Y también es importante evitar los productos naturistas, ¿sí? Los productos como hierbas, como productos naturistas o batidos que nos vendan con el fin de bajar de peso o desintoxicar el hígado. Realmente el hígado no necesita ser desintoxicado porque es el órgano que se ocupa de desintoxicar el cuerpo, digamos, de todo lo que nosotros comemos. Entonces, esos son los principales alimentos y productos que hay que evitar. O sea, los jugos verdes, detox, esto como hay de todo, hay mitos al respecto, hay personas que desayunan solamente con jugos verdes, eso está bien porque generalmente trae muchas hierbas licuadas. ¿Cómo es? ¿Son buenas? Bueno, un jugo verde realmente no va a ser contraproducente si está preparado a expensas de frutas y de vegetales, ¿sí? Porque los vegetales todos son muy buenos para el hígado. Claro, nos los han vendido que los jugos verdes son maravillosos para limpiar el hígado, para bajar de peso rápidamente y demás, y podría suceder que se estén desplazando la ingesta de otros grupos de alimentos o estar omitiendo el consumir ensaladas, consumir verduras o consumir frutas enteras por estos batidos. Entonces, respondiendo a la pregunta, digamos, hacia si sería recomendable o no el consumo de jugos verdes, pues realmente esa es la respuesta. Pero por otro lado, si nos orientamos hacia lo que te comentaba de productos naturistas, va más orientado, por ejemplo, estos productos que nos venden extractos de té verde, pero venden también unas cápsulas y tabletas que son de té verde y ya vienen unas concentraciones más altas. Ahí puede ser hepatotóxico. Ok. ¿Todo en exceso es malo o definitivamente, aunque no sea en exceso, hay cosas que es mejor no, ni siquiera poquito? Bueno, realmente hay que establecer un equilibrio, ¿sí? Lo importante es que podamos consumir una dieta equilibrada, balanceada, que tenga todos los grupos de alimentos, que quizás de vez en cuando sí nos podamos dar un gustico siempre que sepamos que lo vamos a poder manejar y que no va a ser algo de todos los días, ¿sí? Entonces, estos productos que te comentaba, realmente lo mejor es evitarlos una vez que ya tenemos hígado graso, y si tenemos una cirrosis ya instaurada, también lo ideal es definitivamente evitarlos en la medida de lo posible. Por eso es importante también los controles con nutrición, que realmente es el pilar fundamental en el hígado, en el manejo del hígado graso, de la mano con la medicina del deporte, ¿sí? Porque el plan es poder mejorar ese estado nutricional del paciente y poder mejorar los hábitos. Y ya en el camino de las citas con nutrición vamos estableciendo quizás esos ajustes que se requieran.
La idea es siempre tomar en cuenta, digamos, las costumbres que tiene el paciente, los recursos económicos que tiene, de dónde es y qué hábitos tiene para poder así establecer un plan de la forma más individualizada. Como esta es nutrición hepática y estamos partiendo de la base de que de pronto hay alguna enfermedad hepática ahí, y aunque también se puede prevenir que no la haya, bueno, si ya se tiene un hígado graso, por ejemplo, ¿qué debe comer? Ya sabemos que no, que quitar. ¿Qué sí debe comer de manera abundante, de manera frecuente y permanente? Porque lo que yo entiendo es que es reversible el hígado graso. Si es leve, si es moderado, se puede revertir y puede llegar a no tenerlo, o va a seguir siendo siempre leve o moderado. Si se porta bien la persona en su alimentación, ¿se va a mantener con un hígado graso de por vida, o simplemente va a llegar un día en que digan, oiga, usted ya no tiene hígado graso? ¿Eso pasa? Eso puede suceder, afortunadamente, y la buena noticia es que el hígado graso es reversible, a diferencia de cuando ya avanzamos hacia una cirrosis. Cuando ya tenemos un hígado graso, sea severo, sea moderado, lo podemos revertir, sí, efectivamente, para que vaya llegando a un hígado graso leve, e incluso ya después la persona se pueda, digamos, curar de esta condición, ¿sí? El manejo nutricional es fundamental. Cuando vemos cuál es el tratamiento principal del hígado graso, no es ningún medicamento, no es ninguna pastilla, ninguna inyección, sino realmente es el manejo nutricional, la dieta, los cambios y los hábitos de estilos de vida saludables, ¿no? Porque no se trata de cumplir una dieta estricta por un mes y que el paciente baje de peso rápidamente y así ya vamos a lograr mejorar el hígado. No, por el contrario, debe ser un manejo progresivo, donde ¿qué se busca en el paciente que tiene hígado graso? Que si el paciente tiene sobrepeso, obesidad, o ni siquiera sin fijarnos en el peso, sino que tienen un exceso de tejido adiposo o tejido graso a nivel abdominal, se busca que este paciente pueda perder de un 7 a un 10% del peso corporal. En la medida que el paciente pierda este porcentaje de peso de la mano de mejorar hábitos alimentarios y deporte, vamos a lograr mejorar ese hígado graso. Pero como te comentaba anteriormente, también tenemos pacientes delgados que tienen hígado graso, y ahí la meta es lograr una pérdida de peso entre un 3 a un 5% de peso, pero siempre es importante ver la composición corporal y no solamente guiarnos por el peso, ¿sí? ¿Por qué? Porque un paciente delgado puede tener un peso adecuado, un índice de masa corporal perfecto, pero cuando vamos un poco más allá a ver la composición corporal, tenemos un déficit quizás de masa muscular y un exceso de grasa visceral, que es la grasa que se acumula precisamente en los órganos y en el hígado graso. Entonces, una vez que tenemos ya esto explicado, es importante entonces, como decías, poder comentarle a la audiencia cuáles son los alimentos que son beneficiosos para el hígado, y realmente el gold estándar que está descrito a nivel de las referencias bibliográficas es la dieta mediterránea. La dieta mediterránea, ¿qué quiere decir? La idea es que podamos incluir todos los días frutas y vegetales, ¿sí? Que podamos incluir vegetales en ensaladas, preferiblemente por su aporte de fibra, que podamos incluir frutas enteras, ya que estos dos grupos de alimentos nos van a aportar antioxidantes y flavonoides y van a ayudar a mejorar el hígado graso. La idea también es poder incluir grasas monoinsaturadas. Las grasas monoinsaturadas se encuentran en los frutos secos como las nueces, como las almendras, el aceite de oliva extra virgen, por ejemplo, el aguacate también funciona. Y la idea es poder incluir este tipo de grasa que es hepatoprotectora, y a su vez también con este mismo manejo de la dieta mediterránea vamos a cuidar el corazón, el páncreas, los riñones y todos los órganos que tenemos. Es decir, no solamente está orientada a los beneficios que pueda tener a nivel del hígado, sino a nivel de todo el organismo. La idea también es poder reducir el consumo de carne de res y poder aumentar ese consumo de pescado, aumentar el consumo de granos como las lentejas, los frijoles, los garbanzos, ¿sí? Poder incluir pescado en la medida que tenga la posibilidad el individuo de que sea una ingesta de pescado de 2 a 3 días a la semana, idealmente, pero si lo que podemos incluir es una vez, porque definitivamente el consumo de pescado es muy bajo y es una vez al mes,
pues si lo empezamos a incluir ya una vez a la semana, el organismo lo va a agradecer realmente. Por último, también la dieta mediterránea se basa en evitar los ultraprocesados, como comentábamos, y elegir carbohidratos más bien integrales. Por ejemplo, en lugar del arroz blanco, preferir el arroz integral, poder incluir quinoa, poder incluir granos o leguminosas, como te comentaba anteriormente, y evitar ya lo que son los carbohidratos refinados, como el pan blanco, como la pasta. Por ejemplo, los tubérculos también funcionan como un carbohidrato que se puede incluir, pero tenemos que revisar entonces qué tanto de carbohidrato puede consumir cada individuo de acuerdo a su estado nutricional. Uh-huh. ¿En cuánto tiempo se revierte un hígado graso, digamos, entre leve y moderado, si se porta la persona bien juiciosa, sin alcohol, sin harinas o muy rara vez, pero que pueda ingerir todos estos alimentos saludables, la dieta mediterránea? ¿Cuánto tiempo se demora en devolverse? Esa pregunta es muy interesante porque, como hablábamos, el hígado graso se puede revertir siempre que la persona sea adherente al plan establecido desde el día número 1 y obviamente que vaya haciendo los cambios de forma progresiva. Quizás si es una persona que tiene que hacer muchos cambios a nivel de su dieta habitual, pues la idea es que lo realice de forma progresiva y que sabemos desde nutrición que no vamos a lograr quizás un cambio de un momento para el otro, pero sí poder ojalá llevar al paciente a que tenga una nutrición consciente, ¿sí? Que se alimente teniendo en cuenta por qué lo está haciendo y que tengamos en cuenta también que son hábitos saludables, es decir, la idea de esto es que sean hábitos sostenibles en el tiempo. En la medida que entonces el paciente empieza con su plan nutricional muy juicioso, más el ejercicio, podríamos estar notando que al cabo de unos 6 meses, cuando el hepatólogo nuevamente pida los exámenes de transaminasas, de ecografía abdominal o una elastografía, seguramente vamos a observar cambios ya a nivel de esta acumulación de grasa en el hígado. Uh-huh. Los controles de nutrición probablemente deberían ser un poco más frecuentes quizás que con el hepatólogo. El hepatólogo probablemente va a citar a la persona cada 6 meses porque es cuando se van a repetir estos estudios de imágenes, pero la cita con nutrición sí debería ser un poco más frecuente. Ya la frecuencia se instaura de acuerdo al estado nutricional de cada paciente. Y también importante, que no lo comenté, pues lo habíamos comentado anteriormente, la población pediátrica, ¿sí? La idea es orientarlo igual y, como decías al inicio de la entrevista, orientar a toda la familia a estos hábitos y estilos de vida saludables. Sí, que se ayude entre la familia porque uno haciendo el ejercicio de no comer lo no saludable y los demás haciéndolo, entonces no se va a mejorar, no es fácil. No, total. La voluntad es importante, pero de todas maneras cuando alrededor el entorno no ayuda, de acuerdo, más difícil. De acuerdo, y también los niños están teniendo cada vez más hígado graso o están más propensos, digamos que de la población de la población pediátrica, un 7, un 10% hoy en día más o menos está cursando con hígado graso, ¿sí? Y esto viene de los hábitos que le enseñan a los niños desde pequeño. ¿Y quiénes se los enseñan? Pues los padres, los abuelos o en los colegios, incluso a veces cuando no se ofrecen quizás alimentos saludables. Entonces realmente la idea es poder educar a los niños que tener hábitos saludables también a su vez es rico y que puede ir de la mano una alimentación saludable, pero que a la vez la disfrutemos. No, y además que una alimentación saludable como las verduras y las frutas, pues también te quitan la pesadez, también tienes una digestión más fácil, más liviana, te sientes más liviano, más ágil, ¿no? O sea, la comida pesada finalmente da más sueño, más cansancio. Sí, de acuerdo. Estéticamente no ayuda. Totalmente. Por donde uno lo mire, ¿no? Lo que pasa es que no hacemos esa conciencia. Sí, realmente es así. Realmente no hay una conciencia al momento de comer, ¿sí? Y ahí entra la diferencia entre comer y nutrirnos. Y también quizás el entender un poco cuáles son las repercusiones que pueden tener desde los niños o desde edades muy tempranas hasta los adultos mayores. En la medida que podamos ir concientizando a la población a que se nutran y a que lo hagan de una forma consciente, pensando en los beneficios que tienen cada uno de los grupos de alimentos, pues realmente podemos ayudar a que este porcentaje ojalá disminuya, porque realmente los estudios lo que nos dicen más bien es que este porcentaje cada vez va más en aumento.
En aumento. Nosotros tuvimos unas preguntas en las redes sociales sobre el tema y hay una muy interesante que he oído mucho y no sabemos si es mito o realidad. Y es Andrés Paredes desde Instagram nos dice, ¿el consumo de café realmente protege al hígado o es simplemente un mito? Bueno, muy buena la pregunta de Andrés, realmente muy interesante porque es una duda que en general suelen llegar los pacientes a la consulta con esta pregunta. ¿Por qué? Porque en Colombia sabemos que consumimos mucho café y cuando nos dicen que tenemos hígado graso o cirrosis, esa yo creo que es de las preguntas más frecuentes que me realizan en la consulta, si se puede tomar o no. En el hígado graso realmente está descrito que el uso del café o la ingesta de café es muy beneficioso en la medida que se combine obviamente con todo el resto de hábitos saludables que veníamos conversando anteriormente. Ahora, el café, ya sabiendo que es beneficioso para el hígado graso, ¿cuántas tazas debería tomar una persona? Podría estar tomando, o lo recomendable es que tome unas 3 tazas de café al día, que este café no tenga ni azúcar, ni miel, ni panela, sino que sea puro, idealmente. Ojalá que sea un café de grano y con cafeína. Hay diferentes opiniones, quizás ese tema es un poco controversial sobre si debe tener o no cafeína, pero la mayoría de las referencias nos hablan de que el beneficio viene más en aquel café puro que es con cafeína, café real. Perfecto, buena noticia. ¿Y tazas 3 así o así? Pues lo ideal es que sea una taza, digamos, como un pocillo. Promedio. Sí, como unos 3, incluso a 4. Claro, por supuesto que hay que también pensar en si la persona tiene alguna otra patología que quizás pueda estar contraindicando esta dosis. Pero si tenemos una persona que tiene el hígado graso, podría estar consumiendo unas 3 tazas. Si tenemos un paciente con cirrosis, pues igual entraremos a revisar cuáles son las manifestaciones que ha tenido por esta enfermedad, pero igualmente el café no estaría restringido. Quizás no. Esta indicación de tomarlo en 3 tazas a 4 es más para el hígado graso, pero en aquellos pacientes con cirrosis igualmente lo pueden consumir. Perfecto. Y Mónica Restrepo desde Facebook nos pregunta, si una persona tiene hígado graso, ¿es suficiente con la dieta o debe ir acompañada de medicamentos? Hace un rato decíamos que no es de medicamentos ni de inyecciones, ¿o sí hay? Bueno, ahí tenemos que entrar a revisar lo siguiente. Es probable que además del manejo nutricional que estamos conversando y del ejercicio, el hepatólogo defina si el paciente requiere iniciar, por ejemplo, suplementación con vitamina E. Esta vitamina E está recomendada, pero en aquellos pacientes que no son diabéticos, y es importante también que sea indicado por el especialista, no que lo empecemos a tomar a diestra y siniestra, pues sin indicación o sin orientación del hepatólogo o del nutricionista. Y también digamos que se puede también incluir el omega 3, pero ahí también tenemos que entrar a revisar otras condiciones de la persona propiamente. Por eso es importante que, a pesar de que estamos dando aquí recomendaciones para la población y crear esta conciencia sobre la importancia que tienen los hábitos saludables, pues sí es importante igualmente asistir a la nutricionista, al hepatólogo, al deportólogo, con el fin de establecer un manejo más específico. Cuando comentaba anteriormente que no hay inyecciones o no hay pastillas y demás, es lo mismo, o sea, tenemos que ir al especialista que nos indique qué debemos hacer, porque igualmente hay quizás manejo farmacológico para bajar de peso, ¿sí? Y puede ser con inyecciones o pueden ser con pastillas, pero igualmente no lo debería comenzar a tomar la persona por su propia cuenta, sino más bien dirigido por los especialistas. También teniendo en cuenta que el manejo farmacológico para bajar de peso es algo a lo que recurrimos una vez que se han agotado otros recursos como la dieta, como el ejercicio, y revisar bien la adherencia del paciente, ¿sí? Perfecto. ¿Cómo podemos orientar a las personas a la Fundación Santa Fe de Bogotá? Que vengan, ¿por dónde consultan? ¿Qué hacen para, ya están inquietos, quieren consultar? ¿Qué hacen? Bueno, la idea para poder iniciar el proceso en la Fundación Santa Fe es agendar una cita con el hepatólogo, ¿sí? Hay varios hepatólogos aquí en la Fundación Santa Fe, y si no, también podría ser si no sabemos si lo tenemos o no y estamos como en la duda, porque también eso es importante. No siempre la idea es que el paciente llegue ya con una condición establecida, sino si tenemos la duda, ahí agendar una cita con medicina interna, y de medicina interna solicitarán los exámenes necesarios y lo orientarán al
hepatólogo de ser necesario, ¿sí? Si ya es una persona que tiene un hígado graso, que ya lo conoce, que sabía que tenía hace unos años el hígado graso, pero quizás no le prestó atención y ahora escuchándonos dijo, bueno, ahora sí voy a ponerme las pilas con esto, pues realmente ahí la idea es que agenden la cita con el hepatólogo y ya posteriormente el hepatólogo lo direccionará con nutrición y también con medicina del deporte. Perfecto. Muy bien, Patricia, muchas gracias. ¿Algo que quieras dejar en la audiencia y que no hemos conversado? Como conclusión de esta entrevista, me parece importante que la población tenga en cuenta la importancia que tiene la nutrición consciente, la dieta equilibrada y balanceada que incluya a todos los grupos de alimentos, que sepamos que a nivel del hígado se metaboliza todo lo que consumimos, sea saludable o sea perjudicial, y por ende entonces también se va a ver reflejado los resultados a nivel del hígado dependiendo de lo que comamos y dependiendo de lo que bebamos, ¿sí? También es importante que la población se lleve el mensaje de que es importante tener un estado nutricional saludable y siempre consultar con el especialista con el fin de evitar realizar cambios en la alimentación que no sean orientados realmente por el nutricionista. Que se trata también de que el hígado graso, la cirrosis o el trasplante sea tratado de forma multidisciplinaria, de la mano con los médicos internistas, hepatólogos, cirujanos. Incluso a veces también se necesita intervención por psicología, porque cambio de hábitos no es fácil, como lo decías, pero se puede lograr. Se puede lograr. Qué buena noticia. Pues entonces acá los esperamos en la Fundación Santa Fe Bogotá con cualquiera de estas disciplinas mencionadas y que puedan tratarse el hígado o prevenir simplemente que se vaya a enfermar. Muchas gracias, Patricia. Gracias por la invitación, Sandra. Y a ustedes, querida audiencia, muchas gracias por estar en Cuida tu Salud, el podcast de la Fundación Santa Fe de Bogotá. Los invitamos a seguirnos en las redes sociales, también activar la campanita de YouTube para que tengan de primera mano lo que hay siempre en lo más importante de nuestras vidas, cuidar la salud. Vigilado por Supersalud.